Ahora sí, bienvenidos a la prueba definitiva, a la comparativa definitiva entre el HomePod segunda generación versus el HomePod de primera generación. Bien, como siempre me gusta hacer, vamos a empezar hablando de cuáles son las diferencias físicas que tienen estos dos HomePod, que como podéis ver a simple vista parecen absolutamente iguales, pero que sí que tienen algunas diferencias. Y bien, la primera de las diferencias, que para muchas personas puede ser insignificante, está en la base, y es que el HomePod de primera generación, la base tiene una hendidura, un hueco, mientras que el HomePod de segunda generación, su base es absolutamente plana. Esto es precisamente para evitar la vibración cuando el altavoz está sonando. Luego veremos si esto se nota. Otra de las diferencias que lo diferencian, valga la redundancia, es que el HomePod de primera generación, su pantalla de la parte superior termina a ras de la malla, mientras que en el HomePod de segunda generación se mete hacia adentro, creando una especie de relieve, igual que pasaba con el HomePod Mini. Además, tienes que saber que, a modo de diferencia, el HomePod de segunda generación tiene una superficie bastante más grande en cuanto a la pantalla. Vas a notar, por ejemplo, cuando interactúes con el asistente de voz, que se ilumina de una forma no solo más vistosa, sino también de una forma mucho más grande. Y sí, a nivel de tamaño existen 2 milímetros de diferencia, pero como te digo, es algo que ni aun poniéndolos juntos puedes notar esa pequeña diferencia. Y la última diferencia física que existe entre estos dispositivos es que el HomePod de primera generación no se le puede extraer el cable de corriente, mientras, atención, que al HomePod de segunda generación, como os dije en la review, sí le podéis quitar el cable. Esto tiene dos virtudes. Una de ellas, que yo ya la he puesto a prueba, por desgracia, es que si te tropiezas no vas a tirar el HomePod, puesto que se va a desenchufar. Y una segunda virtud que va a traer es que seguro a futuro los fabricantes de terceros desarrollan cables más largos y por tanto te van a permitir poner el HomePod en lugares donde, bueno, pues un enchufe puede estar un poco más lejos de lo que puede parecer, y por tanto, por ejemplo, poder colocar en lo alto de una estantería el HomePod sin necesidad de requerir de un alargador. Y bien, hablemos de la tecnología con la que cuentan estos dos altavoces, y es que sí que existe bastante diferencia entre unos y otros. Bien, a favor del HomePod de segunda generación tenemos casi todos los aspectos, por no decir que todos, en cuanto a tecnología, ya que este HomePod de segunda generación cuenta no solo con un sensor de temperatura, sino que también con un sensor de humedad, lo cual, sinceramente, para mí y para tener un hogar conectado, me parece que aporta mucho de cara a las automatizaciones que puedas crear en tu hogar conectado con HomeKit. Y por cierto, hablando de HomeKit y hablando de hogar conectado, muy a favor de este dispositivo del HomePod de segunda generación, deciros que cuenta ya con el protocolo de comunicación Matter, lo cual lo va a hacer compatible con cualquier dispositivo que salga con esa tecnología, que es el gran acuerdo al que han llegado los fabricantes de dispositivos para el hogar conectado. Además, muy importante es que este HomePod de primera generación viene con un procesador que es el A8, mientras que el HomePod nuevo, el de segunda generación, cuenta con el procesador S7, que es el que lleva el Apple Watch Series 7, lo cual lo va a hacer más potente a la hora de responder, más rápido y, sinceramente, con algunos matices que sí que se notan, principalmente a la hora de comunicarte con el asistente de voz. Funciona un poquito, ligeramente más rápido en este altavoz de segunda generación, al igual que la transmisión de música con proximidad al altavoz es mucho más fina y concisa cuando acercas el iPhone para trasladar la música al HomePod de segunda generación que no cuando lo haces al HomePod de primera generación. Claro, también tenemos que hablar, antes de pasar a hablar del sonido, que sé que es lo que queréis, tenemos que hablar de cuántos altavoces tienen estos dispositivos. Bien, a nivel de bajos son exactamente iguales, cuentan con un gran altavoz de bajos. Pero
pero tenemos que decir que este HomePod de primera generación tiene un total de 7 altavoces destinados a los agudos, mientras que este HomePod de segunda generación cuenta con tan solo 5 altavoces de agudos para el sonido. Y eso puede resultar ser algo interesante o no, ahora veremos las pruebas de sonido, porque por ejemplo a la hora de realizar el audio computacional, mientras que va a detectar cómo rebotan las ondas por la habitación, para que nos entendamos, en esta circunferencia hay un total de 5 altavoces, por lo tanto el ángulo de cada uno de los altavoces es mayor que en este otro HomePod, que hay 7, y por tanto el ángulo de la onda de sonido es más estrecho y por tanto puede llegar a alcanzar, insisto, puede llegar a alcanzar mayor precisión en ese audio computacional. Ojo, otro punto muy importante a nivel de comparativa, y al menos para que lo tengáis claro, es que ambos dispositivos se pueden conectar en par estéreo. Eso sí, hay que tener muy en cuenta que para conectar el HomePod de segunda generación en par estéreo necesitarás 2 HomePods de segunda generación, y si quieres conectar el HomePod de primera generación en par estéreo necesitarás otro HomePod de primera generación, lo cual, si solamente tienes uno en casa, lo convierte en un impedimento, ya que es un dispositivo que ya no se vende. Y bien, lo que estáis deseando saber, ¿qué tal suenan y cuál de los dos suena mejor? Porque sinceramente seguro que te lo estás preguntando. Y bien, la primera prueba que he hecho es la prueba de volumen, de cantidad de sonido. Y como vas a poder ver, lo que he obtenido es un resultado bastante llamativo. Para hacer esta prueba lo que he hecho es sencillamente colocar un iPhone y colocar una aplicación de medición de decibelios y hacer sonar una misma canción en un mismo tramo al máximo de volumen, primero en un HomePod, el HomePod de primera generación, y luego en otro HomePod, el de segunda generación. ¿Y cuál es el resultado que he obtenido? Pues mientras que el HomePod me daba un resultado de 83,9 decibelios, el HomePod de segunda generación me ha dado un resultado total, atención, de 89,1 decibelio, lo cual en términos totales el HomePod de segunda generación suena 5,2 decibelios más que el de primera generación. Ahora bien, mi opinión totalmente sincera es que sí, en términos totales es verdad que suena 5 decibelios más fuerte, pero es algo que al menos yo en esta habitación donde estoy ahora mismo, en el comedor de mi casa, no he sido capaz de, con mi oído, poder percibir una diferencia en cantidad de volumen verdaderamente significativa. Y ahora es momento de que vosotros mismos podáis juzgar qué tal suenan ambos dispositivos escuchando una misma canción. Bien, vamos allá con la primera canción. Vamos a hacerla sonar en el HomePod de primera generación. You invaded my mind, yeah. You invaded my mind, but it's so nice, so nice. All night, yeah. Want this feeling to last for a lifetime, yeah. Sundown to sun up at your door. I never seen your type before. You put my head in the clouds, yeah. Don't wanna wake up to no one else. I found the girl of my dream in this life full of sin. Y ahí tenéis la primera prueba con el HomePod de primera generación. Como veis, si es que se puede apreciar, porque es muy difícil a través de un vídeo, suena francamente muy bien. Ahora vamos a conectar el mismo tramo de canción, pero con el HomePod de segunda generación. You invaded my mind, yeah. You invaded my mind, but it's so nice, so nice. All night, yeah. Want this feeling to last for a lifetime, yeah. Sundown to sun up at your door. I never seen your type before. You put my head in the clouds, yeah. Don't wanna wake up to no one else. I found the girl of my dream in this life full of sin. Nothing else matter for me. Whoa. Give it to. Y bien, ahora lo que quiero hacer es buscar otra canción que tenga muchos más bajos, como por ejemplo una canción de hip hop americano, y ver a ver qué es lo que sucede y ver cómo se comportan estos dos pedazos de altavoces. We grow out the concrete, 2 roses stuck by the code. I'm trying to take it as high as it go. I've been by the code, you know how I be. I am a product of putting my curses to rest on my family tree. Can see growth, they tell me they free, but they work for the man. I can't relate, I did it on my own. Look how we grow out the.
Been by the code, you know I be. I am a product of putting my curses to rest on my family tree. Can see growth. They tell me they free, but they work for the man. I can't relate, I did it on my own. Look how we grow out the concrete into a rose. Stuck by the code. I'm trying to take it as high as it go. I've been by the code, you know I be. I am a product of putting my curses to rest on my family tree. Can see growth. They tell me they free, but they work for the man. I can't relate, I did it on my own. Look how we grow out the concrete into a rose. Stuck by the code. Been by the code, you know I be. Y bien, voy a intentar seros absolutamente sinceros. Yo no noto una gran diferencia entre uno y otro, al menos mi oído no es capaz de notarlo, aunque sin ser experto en sonido sí he notado ciertos matices. Por ejemplo, os cuento, probablemente motivado porque el HomePod de segunda generación tenga la base plana, noto como este HomePod, el de primera generación, vibra el doble la mesa que con este HomePod. Por tanto, es muy fácil percibir como digamos, los bajos de este altavoz del HomePod de segunda generación son un poquito más nítidos porque no se mezcla con ese pequeño sonido o más que sonido zumbido que puede provocar la vibración, por ejemplo en este momento que estoy en una mesa de madera. Y bien, ¿qué te recomiendo que hagas? Obviamente, para mí, el claro ganador de esta comparativa es el HomePod de segunda generación. Me parece que tienen ambos un sonido que es espectacular, tanto en cantidad, en claridad, como en todos los apartados de sonido. Eso sí, para mí juega muy a su favor, primero en cuanto a estética, que la pantalla sea más grande y que el cable se pueda desenchufar, y luego a nivel de tecnología, para mí gana muchísimo tener el protocolo de comunicación Matter y además tener sensor de temperatura y de humedad, como os comentaba, ya que insisto que para mí las rutinas en el hogar conectado o en tu hogar inteligente son sinceramente muy cómodas y te ahorran mucho tiempo. Además, es obvio que este HomePod de segunda generación funciona, como os decía, gracias a su procesador un poquito más rápido. Entonces, si sumas que aproximas el móvil para pasar la música y va un poquito más rápido, le hablas al asistente de voz y funciona un poquito más rápido, le pides que haga una orden y funciona un poquito más rápido, todos esos poquitos más rápidos te pueden acabar haciendo ahorrar algo de tiempo, principalmente, y esto insisto, si lo comparas con el de primera generación, que ni mucho menos es que funcione mal, sino que sencillamente este de segunda generación funciona un poquito mejor. Así pues, hasta aquí mi comparativa de estos dos HomePod. Aprovecho para dejarte un vídeo por aquí que según el algoritmo de YouTube te va a encantar, y también aprovecho para dejarte por aquí arriba el botoncito para que puedas ir y suscribirte al canal, por si acaso todavía no lo estás. Dicho lo cual, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao, tequis!